Ok, lo primero que tienes que hacer es buscar el video de tu canal que deseas traducir para entonces grabarlo y colocarlo en subtítulo en tu video. En este caso yo elegí uno mío, se llama Panameño 100%, es un video, es un canal que se trata de turismo. Entonces le damos play y nos vamos a estos tres puntitos que están acá donde dice mostrar transcripción. Le das clic allí y va a aparecer en este sitio de acá todo lo que se está diciendo en el video. De allí a mí me aparece con los segundos y minutos exactos en donde aparece cada párrafo, cada oración. No me aparecen tres puntos acá que me debería aparecer para entonces elegir si lo quiero con los minutos o sin los minutos. Yo en este caso lo que voy a hacer es aquí sombrearlo un poco y me voy hasta el final y con la tecla Shift le doy clic a la tecla y después le doy clic acá y ya ven que se copia, todo se coloca en azul. Después con la tecla Control C copio y me voy al canal, en este caso que es el que quiero colocar los subtítulos. Le doy clic en contenido y me voy al video en el cual quiero colocar los subtítulos. Me voy aquí en este panel que está a mano izquierda, me voy en subtítulos. Ok, para antes de transcribir o antes de colocar el subtítulo necesitas tener el español automático. Entonces en este caso yo le puse español de Estados Unidos, yo no sé cuál es ese español pero vamos a agregarle acá. Entonces vamos a colocar aquí donde dice sincronizar automáticamente, colocamos allí y entonces colocamos control V y nos va a pegar todo lo que copiamos del video con los minutos y segundos. Entonces allí lo que vamos a hacer es cortar. Si quieres lo puedes dejar así, pero ten en cuenta de que te va a aparecer acá. Obviamente esta traducción de YouTube no es perfecta y vas a tener que hacer ciertas correcciones donde probablemente te lo marca aquí, dice los yates en su propio DUR. Aquí hay que hacer una corrección, pero por lo general lo arroja bastante bien. Una vez hecho, te vas acá donde dice ya que ya has hecho todas las correcciones aquí debidas, te vas a editar tiempos. Allí te va a aparecer en los tiempos exactos en donde se dice cada palabra, va a aparecer el párrafo acá. Entonces ya una vez hechas todas las correcciones, le das play, mueves los párrafos donde tienen que ir para que concuerde con lo que estás diciendo. Entonces le colocas publicar. Bien, una vez hecho eso, ya entonces ya con el idioma original, porque primero tienes que colocar el idioma original del video, entonces te vas aquí a agregar idiomas. Eliges el idioma que deseas colocarle. En este caso yo le voy a elegir inglés. Te va a aparecer el inglés aquí. Aquí aparecen dos palabras en azul que se activan. Dice agregar. Hay que agregarle primero el título. El título hay que traducirlo. Te vas al traductor de Google para traducir el título. Igual, control C para copiar y control V para pegar. Y haces lo mismo con el resto de las cosas. En este caso, si deseas ponerle en la descripción en inglés también, que te lo recomiendo,
entonces haces control C y luego control V. Ahí le das aquí publicar, pero antes te corroboras de que todo esté bien traducido. Publicar, ya tenemos el título. Ahora vamos a agregarle los subtítulos en inglés. Aquí donde dice traducir automáticamente, le das clic y automáticamente está traducido. Ya tienes tu video completamente traducido al inglés. Le das publicar. Y listo, ya tienes tu video con títulos en inglés y subtítulos en inglés. Y de la misma manera ya lo puedes traducir a todos los idiomas que desees, solamente en agregar idioma y haciendo los mismos pasos que se hizo con el inglés. Lo puedes traducir a cualquier idioma, al alemán, armenio, francés, lo que sea. Así que espero que te haya gustado este video y comenta, dale like y suscríbete a mi canal.